¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de PE Real Estate. Después de un fin de semana bastante atareado, gracias a Dios, con mucho trabajo, muchas actividades sociales y finalmente un domingo pasado por agua, pero aprovechamos realmente el tiempo nublado, estuvimos navegando, así que estamos con las pilas recargadas para comenzar esta semana como Dios manda. Como siempre, revisando lo que hizo titular en el periódico Nueva Raíces la semana pasada, informan sobre el aumento de la variante Delta en todo el estado de Virginia. Hemos ido ya a diferentes sitios donde están exigiendo, aunque usted esté lo llaman full vacunado, ¿verdad? Aunque usted esté full vacunado, están exigiendo que entre con máscara. Me parece pues que realmente hay que aumentar el cuidado, porque las personas que estamos vacunadas, pues de alguna manera u otra podemos contribuir en llevar el virus de un lado a otro. Así que vamos a tener que empezar a utilizar frecuentemente la máscara para cuando entramos a sitios donde hay una gran afluencia de gente, donde estén sitios muy cerrados, que no estén ventilados, etcétera. En primera plana también destaca información importantísima sobre la reconciliación del presupuesto e inmigración. Y esto es una estrategia que se está utilizando a nivel del Congreso para pasar las leyes inmigratorias pegadas al presupuesto. Aunque usted no lo crea, en este país se maneja ese tipo de situaciones. Me parece increíble, pues realmente uno piensa que aquí las cosas como fueran un poco más ordenadas, pero sin embargo es como una especie de chantaje, ¿no? Si no me das esto, no te doy esto, y de esa manera pues se manejan los políticos. Bueno, saben que la política es la política, ¿no? Entonces, bueno, ahí están haciendo una tremenda labor para tratar de pasar una reforma de inmigración, algo que beneficie, que dé camino a la ciudadanía, a cantidad de inmigrantes que están como los llaman acá, indocumentados en el país. Ah, Hay un tema importantísimo en el periódico, y es sobre los préstamos para pequeñas empresas. Y digo que es importantísimo porque muchos empresarios llegamos a tener nuestras empresas sin darnos cuenta. Empezamos a ser empresarios y no nos hemos dado cuenta del paso que hemos dado, de lo complicado que puede ser y tampoco obviamente de la cantidad de recursos que existen allí para ayudarnos. Hay departamento de Small Business Administration, por ejemplo, que tiene cantidad de cursos, programas que pueden beneficiar realmente a los pequeños empresarios. Obviamente que eso nos obliga, participar en estos programas nos obliga de alguna manera a educarnos en cómo funcionan estos programas, cómo funciona el sistema. Pero más que eso, porque yo me puse en una oportunidad, tuve la oportunidad de revisar todo esto del Small Business Administration para cómo calificar para un préstamo. Y en aquel entonces eran préstamos que sencillamente ellos daban, lo que daban era como un aval para que la banca privada te pueda hacer un préstamo. Ellos te dan un aval, pero ellos te exigen una cantidad de cosas, como es, por ejemplo, tener un estudio de negocios, o sea, hacia dónde va tu negocio, en qué punto está tu negocio, cuál es el plan, para qué vas a hacer con ese dinero que estás pidiendo, cómo vas a proyectar el crecimiento de tu negocio. Y cuando vemos estas cosas, digo, wow, cantidad de personas que tienen empresas que nunca se han pasado por este ejercicio. Algunas de estas personas han tenido la oportunidad de abrir empresas y abriéndolas por un lado y cerrándolas por el otro lado por no haber hecho estos números que son importantes. Una de las cosas comunes que pasa normalmente, sobre todo en el área de la construcción, es que las personas empiezan su propio negocio, generan o crean su pequeña compañía, el LLC, normalmente para atender su necesidad de crecer, de ser independiente, empezar a tener sus propios subcontratistas, empleados. Pero lamentablemente las personas, cuando empiezan ya en serio, que ya tienen la infraestructura, que empiezan a hacer los contactos para tener un negocio, entonces le piden el seguro. Al pedir el seguro van y compran el seguro, donde se los vendan, el seguro lo que llaman el seguro de liability, de responsabilidad civil, y el seguro de worker compensation, que llaman.
Una vez que compran estos seguros, la persona obviamente pues empieza a coger contratos, va trabajando, todo ese tipo de cosas. Y lo que no tiene en cuenta es que los seguros para las empresas en cuanto al worker comps son auditables. ¿Por qué son auditables? Porque cuando usted paga en base al riesgo y ellos miden el riesgo en base a lo que usted le pague a los empleados o a los subcontratistas. Entonces, cuando usted inicia su póliza de seguro y le dicen de cuánto va a ser su payroll y usted ni siquiera va a tener un payroll, usted va a tener su contratista, entonces usted más o menos tiene un número allí para que le den. Usted lo que quiere es que le den la póliza lo antes posible para usted realmente empezar a hacer negocio y usted tiene un número allí, 43, 60 mil, 50 mil dólares, le calculan y en base a eso usted hace su pago de la prima para tener el seguro. ¿Qué va a terminar pasando entonces cuando tenemos ya un año con la póliza? La compañía de seguro va a pedir una auditoría. En esa auditoría, si usted estuvo por encima de lo que usted dijo que iba a hacer, usted le va a tocar pagar una diferencia. Eh, es interesante porque si lo vemos realmente de cómo trabaja, no tiene a veces una lógica, ¿no? Porque si usted le paga mejor a los trabajadores, si usted le paga mejor a sus subcontratistas, usted paga más seguro. O sea que el seguro basa el principio del riesgo en la cantidad que usted paga, no realmente en la exposición del trabajador o del contratista, no en base a que se expone solamente 8 horas o que se expone 12 horas porque hace sobretiempo. Es algo interesante porque entonces al final, de la manera que se siente esto, es, bueno, yo tengo un socio que tengo que darle un porcentaje de mi negocio, ¿no? Entonces es algo que está allí y es parte de lo que uno tiene que hacer realmente cuando uno quiere dar ese paso y montar una empresa. Uno tiene que sacar realmente todos los costos, los diferentes costos involucrados en el arranque y después en el mantenimiento de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Muchas personas empiezan a hacer aparentemente dinero rápido, empiezan a ver sus cuentas de banco con dinero porque van cobrando los trabajos, van pagándole a los subcontratistas, compran los materiales y les queda una buena cantidad de dinero en la cuenta bancaria. En la medida que ven esa buena cantidad de dinero, también entonces vienen los gastos que no son necesariamente del negocio, gastos, bueno, una troca nueva, un carro para mi esposa, la computadora para mi hija, y entonces empieza toda esta situación que obviamente pues no está teniendo en cuenta el pago de los seguros, otra, el pago de los impuestos. Entonces, en la parte de los impuestos, bien delicado el tema, porque al llegar a fin de año, cuando nos toca hacer los impuestos, hay que pagar. Y si usted tiene una LLC y usted la abrió usted solo, usted va a hacer sus impuestos utilizando un Schedule C. En ese Schedule C usted va a tener el impuesto del autoempleado. Y el impuesto del autoempleado, o Self-Employment Tax, no es otra cosa que la porción que a usted le hubiese tocado pagar y que le toca pagar a la empresa por el Social Security y el Medicaid. Y ese es un monto que está cercano al 15%. Entonces ya digamos que de todo lo que se ganó la compañía, ya usted tiene un 15% afectándolo allí. Después entonces, dependiendo del área que usted se dedica, de lo que usted haya pagado de payroll, usted tiene que pagar un 6, un 8, un 9% de ese número a la compañía de seguro. Y todos estos costos que usted no tuvo en consideración en el momento de hacer los números, lo van a afectar y algunas de las personas en el primer año se ven realmente hasta en la necesidad a veces de poner un parado a su compañía, parar su empresa y salirle a rompe a emplearse, a trabajar como antes para poderse anivelar. Entonces, bien importante tomar en cuenta estas cosas a la hora de uno decir, oye, voy a pasar a ser un empresario. Porque hay muchas cosas que hay que aprender en materia de el manejo del dinero, en la administración, para que usted realmente pueda tener un éxito contundente y no un éxito que realmente pues es en el momento que usted ve esos números emocionados y después resulta que no.
que ese dinero que usted ve ahí en su cuenta no es suyo, le pertenece a la compañía de seguro, le pertenece al Departamento de Impuestos de los Estados Unidos, le pertenece una parte al estado de Virginia, y entonces usted dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Entonces, para eso se debe uno asesorar y tener sus estimados. Usted tiene que entender que de cada dólar que le entra a su compañía, usted tiene que hacer un apartado allí para pagar impuestos, para pagar seguro, porque eso se paga a fin de año. El seguro es una vez que se vence la póliza, entonces ahí viene la parte de la auditoría. Entonces, bien, bien importante, tenga en consideración todas estas cosas. Y la otra cosa que es importantísima, que es algo que usted tiene que tomar en consideración, es cuando va a preparar sus impuestos. Cuando usted va a preparar sus impuestos, usted tiene que realmente hacer la tarea o contratar a alguien que le haga la tarea de ir en su cuenta de banco, la cuenta de banco de la compañía, sacar de allí, categorizar todos los gastos que estén allí. Gastos de gasolina, gastos de materiales, gastos de pago a los subcontratistas, gastos a empleados en caso que haya pagado, gastos de oficina, gastos de carro. Indistintamente que usted vaya a utilizar el sistema de millas, usted tenga los gastos allí para poder cotejar al final qué es lo que le conviene más. Cuando usted haya sacado esta tarea o cuando alguna persona le haya sacado todo esto, ¿verdad? Toda la información esté categorizada, es el momento de usted ir entonces con su preparador de impuestos. Y usted cuando llega con su preparador de impuestos, usted tiene que darle los números que él va a utilizar para preparar sus impuestos. Algunos preparadores de impuestos ofrecen la posibilidad de que en sus mismas oficinas le preparen la contabilidad. Ahora, cuando usted vea un preparador de impuestos que ponga números que no machan con lo que usted llevó, señor, salga corriendo de allí. Porque ese preparador de impuestos le va a traer problemas y después, a la hora de las chiquiticas, como decimos, no va a asumir ninguna responsabilidad porque usted firmó. Bien importante, usted que me escucha, tenga mucho cuidado porque el IRS, dentro de todo este paquete de infraestructura, el paquete por el COVID, el IRS está llenándose de una gran cantidad de recursos financieros, monetarios, dinero que le está dando el gobierno para empezar realmente a apretar, empezar a fiscalizar, que es lo que tiene que hacer el Departamento, obviamente, del Tesoro de los Estados Unidos, fiscalizar y dedicarse a que no se le escapen lo que las personas tienen que pagar de impuestos. Cada vez recibimos aquí en la oficina, en nuestra división de consultoría, más y más llamadas de personas que nos están llamando, nos están diciendo, oye, nos llegó esta carta, ¿qué será? Y bueno, mándenme una foto. Y cuando nos mandan la foto, usted ha sido seleccionado para una auditoría de la IRS. Entonces ahí vienen los nervios, ahí viene la situación de que cómo voy a hacer. Algunas de estas personas, pues, les hemos invitado a pasar por la oficina para tratar de ayudarles a ver dónde están parados. Y hasta ahora lo que hay en común realmente es que la preparación que le han hecho de sus impuestos no es la preparación adecuada y no macha con la realidad de la compañía. Entonces, es muy importante tenga esto presente. Usted, si no lo sabe, usted tiene la oportunidad de hacer que le revisen los impuestos que usted ha hecho. Busque, contrate una persona aparte. Nosotros aquí tenemos la división de, como le digo, de Pierre Rodríguez Consulting, que puede hacer ese trabajo y revise que realmente lo que le han estado preparando está consono, que hay soportes para a la hora de una auditoría usted poderle hacer frente, porque usted tiene la opción y usted puede hacer lo que se llaman los amendments de los impuestos, corregir lo que esté malo hasta 3 años hacia atrás. Usted puede hacerlo, eso sí, tiene que hacerlo antes de que le llamen para una auditoría. Después que le llamen para la auditoría, ya ese año usted no lo puede corregir. Usted va a tener que enfrentar su auditoría, va a tener que someterse y aceptar, obviamente, pues, los penalties, los intereses, lo que corresponda de acuerdo a lo que ellos consigan, o sencillamente, pues, el visto bueno de que ellos digan, está bien, está perfecto, aquí están todos los soportes. Para más información de esto, por favor, no escatime en comunicarse con nuestra división de consultoría, que es el 804-915-8914, 804-915-8914.
Si usted tiene dudas de la manera que le han estado haciendo sus impuestos, llame allí para solicitar una revisión inicial completamente gratis, para que usted allí determine si le conviene o no hacer una auditoría más detallada o si le conviene inclusive hacer un amendment de sus impuestos. Entonces, bien importante que no lo agarren realmente con la guardia baja con esto. Si usted no le ha dado la importancia que tiene la preparación de impuestos, si usted sencillamente ha ido a sentarse con una persona, hágame los impuestos y ya, está hecho, y se alegra, wow, me van a regresar cantidad de dinero, y usted no entiende lo que está en el papel, por favor llámenos para ayudarle, que usted puede realmente revisar y entender qué es lo que le están haciendo en materia de impuestos. Una vez más, el teléfono para llamar es el 804-915-8914, 804-915-8914. Entonces, hablar un poco, cambiando el tema, hablar un poco de lo que está pasando en el mercado de bienes raíces. Hay buenas y malas noticias. Malas noticias para quizás los vendedores, que ya el mercado está llegando a un punto en el cual no se están viendo esas ofertas grandiosas de 40, 50 mil, $30,000 por encima del precio de lista. Hay algunas casas que todavía se puede ver algo así, pero son casas que típicamente cuando hacemos la revisión nos damos cuenta que están saliendo con precios muy moderados. Entonces son casas que realmente el mercado podría decir que podrían ir un poco más altas, pero el mercado empieza como a tener cierto freno. Empieza a frenarse. No pensamos que en el inmediato ni en los próximos 3 meses va a ir para atrás en materia de precios, pero sí por lo menos creo que va a empezar una etapa en la cual se puede comprar en los precios que está listado. O sea que realmente si estamos viendo una casa listada en un precio, ese es el precio que se va a pagar. Seguimos jugando con los términos, no inspecciones, quizás no appraisal para ganar las licitaciones, pero todo va como en cierta manera cambiando. Una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta que los intereses siguen estando bajos. Al seguir estando bajos, para muchas personas sigue siendo una buena oportunidad comprar, inclusive teniendo que jugar un poquito con esos precios hacia arriba. Pero si usted me escucha y usted tiene su casa y usted está con intereses cercanos al 4% o por encima del 4%, quizás debe tomar la decisión de consultar con su agente de préstamo o con su banco para ver qué opciones le pueden ofrecer para refinanciar su casa. Entonces, algunas personas nos han llamado para este tema, y hay diferentes opciones. Hay personas que van a refinanciar y bueno, ya de hecho alguien les puede decir, no, es el 3.2, el 3.4. Hay diferentes cosas que están pasando allá afuera en esa materia, pero si usted puede tenerlo como referencia, por ejemplo, tenemos una persona que nos pidió asistencia, nos pidió ayuda para ver qué es lo que puede hacer, y esta persona nos está comentando constantemente, nos consulta esto y lo otro, y casualmente pues nos llamó el día jueves para decirnos que ya le habían mandado los números finales y que había logrado su refinanciamiento en un 3% y que no estaba pagando gastos de cierre. Interesantísimo eso, refinanciamiento, no gastos de cierre al 3%. Esta persona estaba casi al 5%, o sea que es un gran ahorro. Y en adición a ese ahorro tiene otro gran ahorro, que es que como la casa se ha valorizado tanto, aunque ellos habían hecho pagos más o menos para un 5% del valor de la casa en el momento que la compraron, hoy en día cuando se hace el avalúo de esta casa, resulta que ya tiene un equity de un 25% cuando lo es como está el mercado ahora. Entonces tampoco va a pagar el mortgage insurance. Digo, esto es importante. Quizás usted ha tenido eso dormido, quizás usted está recibiendo constantemente información, cartas que le están invitando a refinanciar. Para refinanciar, hable con su agente de préstamo de confianza. Si usted se siente cómodo con el agente de préstamo que compró la casa, pues hable con esa persona. Si usted compró la casa y usted no tiene la más mínima idea ni siquiera quién fue su agente de préstamo, puede llamarnos con toda confianza
para nosotros asesorarle aquí, decirle quizás en qué dirección debe dirigir sus esfuerzos, qué agentes podría llamar. Siempre es bueno por lo menos llamar a dos, tres diferentes compañías para ver qué realmente le ofrecen, porque como les digo, o sea, hay hasta esa posibilidad, dependiendo de su score de crédito, dependiendo de otras condiciones, hay esa posibilidad de que quizás los costos de cierre no los tenga que llevar que pagarlos, o como ha pasado muchas veces que hemos visto que la maniobra de algunos bancos es sencillamente los gastos de cierre, ponerlos en el préstamo. Entonces usted debía 120,000, ahora usted terminó debiendo 125,000. Sigue siendo algo bueno porque bajó los intereses, le bajó su pago mensual y quizás se quitó el mortgage insurance. No estoy diciendo que eso sea malo, pero mientras más usted se pueda economizar, obviamente que es mucho mejor. Así que para cualquier consulta respecto a esto, puede llamarnos al 804-615-5252, 804-615-5252, hacer una cita, traer su estado de mortgage para ver en qué porcentaje está, cuáles son sus condiciones, conversar un poco y obviamente pues nosotros le vamos a direccionar donde nosotros pensamos que es la mejor opción, pero siempre pensando en que usted va por lo menos a hacer un par de llamadas para poder comparar qué le están ofreciendo en ese mercado. Les recuerdo, nosotros aquí en PE Real Estate no somos agentes de préstamo, no lidiamos con eso, pero obviamente pues tenemos ya bastante tiempo en el mercado y conocemos diferentes agentes de préstamo que le pueden ayudar para usted obtener ese refinanciamiento que usted desea, o si usted va a comprar, obviamente para usted iniciar el proceso de tener una preaprobación. Por ahora no nos queda más para el día de hoy, así que me despido y será hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez.